Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad de Total Quartz 7000 DW40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama Quartz 7000, la cual está considerada una de las más bajas dentro del fabricante Total. Comenzamos con la hoja de propiedades típica. El fabricante declara que homologa de manera oficial la norma CA3B4, con lo que se trata de un aceite full SAPS, y en cuanto a la norma API, homologa de manera oficial la norma API SN-CF. En cuanto a homologaciones de constructores, homologa de manera oficial, como no podía ser de otra manera, en primera instancia la norma PSA B71-2294 y B71-2300. En cuanto a homologaciones del grupo BAG, homologa de manera oficial la norma 50101, que es bastante antigua, la norma BAG 50500, que es más común, así como también normas de Mercedes-Benz 229.1 y grupo Fiat 9.55535G2. En cuanto a las propiedades físicas, indica que se trata de un SAE 10W40, densidad 15 grados, 873, viscosidad cinemática 40 grados, 96,8, viscosidad cinemática 100 grados, 14,81, es bastante viscoso en caliente, e índice de viscosidad 160, son valores promedios comparados con otros 10W40. Punto de congelación 24 grados bajo cero. Con esto directo e indirectamente podemos intuir que para la formulación de la base no se han utilizado bases muy top, y en cuanto al punto de inflamación 232 grados, que es una temperatura promedia. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar algunos tipos de compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como siempre, me gusta recalcar que hay que tomar estos datos un poco con pinzas, no hay que cogerlo como un dogma de fe, ya que aquí el fabricante no nos indica la receta completa del aceite, sino que se limita a cumplir con el reglamento de la Unión Europea. En este tipo de documentos, el fabricante indica, como he comentado, algunos tipos de compuestos asociados a unos códigos CAS, con los que podemos descifrar sobre todo qué tipo de base se ha podido utilizar. En este caso, el fabricante indica un compuesto del cual no ha indicado un CAS, simplemente indica que se trata de aceite base mineral con una concentración superior al 90%, y otro compuesto del cual sí ha indicado el CAS 64742 54-7 con una concentración comprendida entre un 20 y un 30%, y se trata de base HC perteneciente a los aceites grupo 3. Me parece bastante anecdótico que el fabricante indica que de un compuesto ha utilizado más de un 90% y del otro compuesto ha utilizado entre un 20 y un 30%. No me salen las cuentas. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática 40 grados, 103,45, bastante más viscoso que lo declarado por el fabricante. Viscosidad cinemática 100 grados, 14,99, una miajilla superior a lo declarado por el fabricante. No tiene mayor inconveniente, pero sí que se trata de un SAE 40 bastante viscoso. Índice de viscosidad 151, TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos, lo que es la alcalinidad inicial que tiene el aceite, 11,05, un valor que está bastante bien tratándose de un aceite full SAPS, y el TAN, que es la acidez, todo lo contrario a lo que es la alcalinidad, indica un valor de 2,12, valor promedio tratándose también de un aceite full SAPS. Con respecto al TBN y al TAN, siempre suelo indicar que es interesante, aunque no primordial, que de manera inicial la diferencia entre ambos sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya envejeciendo, vaya neutralizando ácidos formados dentro del motor, sobre todo generados en la quema del combustible, pues el TBN se va a ir reduciendo. Llegará un momento en el que el TBN sea igual o inferior al TAN, y ese sería uno de los indicadores entre tantos que hay para realizar el cambio de aceite. Concentración de cenizas 1,42, indudablemente estamos delante de un aceite full SAPS, el cual tiene un límite máximo de concentración de 1,6. Punto de congelación 36 grados bajo cero, aquí ha dado 12 grados por debajo, y eso juega a su favor de lo declarado por el fabricante. El fabricante declara 24 grados bajo cero, aquí ha dado menos 36, pues bastante mejor puntuación.
No va a batir ningún récord, ni mucho menos aquí en el canal. Hemos visto otros aceites llegando prácticamente a los 60 grados bajo cero, pero me parece muy curioso, sobre todo la disparidad con respecto a lo declarado por el fabricante. Aquí una muestra más del por qué siempre, tanto las fichas técnicas como las hojas de seguridad declaradas por el fabricante, siempre hay que cogerlas con pinzas. Punto de inflamación 230 grados, prácticamente igual a lo declarado por el fabricante. El bombeo a 25 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 10W, no se ha medido, pero bueno, tratándose de un 10W40 no es el que mejor aceite se comporta a bajas temperaturas. El porcentaje de evaporación NOAC tampoco se ha medido y es un dato que me hubiese gustado. Y en cuanto a la concentración de azufre, da 0,315, que está bastante bien. Recordar que ACEA como tal, para sus aceites full SAPS, como es el caso, una 3B4, una 5B5, impone un límite máximo de concentración de azufre de 0,5 y para sus aceites mid SAPS, como puede ser una CAC3, una CAC2, impone un límite máximo de 0,3. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos al apartado del paquete de aditivos. Molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, crea como microcapas microscópicas símil a la formación que se hace, por ejemplo, la masa de hojaldre, para entenderlo así a grosso modo con muchísimas comillas, y en este caso lleva 109, que está bastante bien. Este aditivo lo que hace principalmente es reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y también ligeramente el desgaste. Hay fabricantes que no lo utilizan, fabricantes que utilizan concentraciones incluso inferiores de 70, 80, 90. Hay otros fabricantes que utilizan concentraciones mayores, también hemos visto de 250, 300, 500, 1000, pero 109 está bastante bien. Fósforo y zinc juntos forman el compuesto ZDDP, aditivo antidesgaste y antioxidante, 986, 1307, valores promedios comparados con otros aceites full SAP, pero quizás el zinc sí que está un poco por encima de la media. Boro, que hace función de dispersante, lleva 50, lleva una concentración que ya se considera más que homeopático, está bastante bien. Magnesio, por otro lado, que es un aditivo detergente y neutralizante, lleva 10, eso es muy homeopático. Y en cuanto al calcio, que es aditivo detergente y neutralizante, lleva 3773 y creo que de todos los que llevamos analizados hasta ahora en el canal es el que más lleva. Como norma general, los aceites full SAPS de este tipo suelen llevar en torno a 2500, 3500, creo que 3773 bate el nuevo récord aquí en el canal. En cuanto a wolframio, también conocido como tungsteno, no se ha medido, pero dudo bastante que este fabricante lo utilice en su gama más baja. Y en cuanto al titanio, se ha medido y no contiene. Ambos aditivos hacen función de antioxidante y antidesgaste. El wolframio lo hemos visto en algún modelo de nueva generación Liqui Moly, la gama Molygen actual, que es de color verdoso. También lo hemos visto muy comúnmente en la gama alta de Ravenol, y el titanio como norma general donde más se ve es en la gama Castrol Edge Titanium. En cuanto al parámetro de oxidación, indica un valor 7,8. Con esto, directa e indirectamente, podemos entender que el fabricante para la formulación de este aceite no ha utilizado ningún tipo de éster, perteneciente a los aceites grupo 5. Pasamos a la hoja FTIR y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto se ha utilizado para la formulación de la base del aceite, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. Las dos crestas que siempre que tenemos que prestar especial atención son la cresta que se forma en torno a 1750, en este caso está bajísimo, el fabricante no ha utilizado éster y así también queda reflejado en el parámetro de oxidación, y la siguiente cresta también muy importante a tener en cuenta es la cresta que se forma en 722. En este caso esta cresta está muy baja, dista bastante de llegar a la línea de 1. Con esto podemos intuir que la base predominante para la formulación del aceite, y así ha quedado indicado también en la hoja de seguridad, es base mineral perteneciente a los aceites grupo 2 y se ha aditivado con una pequeña concentración de base HC grupo 3 en torno a ese 20-30% que indica el fabricante. Bien, pues pasamos al apartado de las conclusiones finales. A destacar el paquete de aditivos, bastante rico en cuanto a molibdeno, zinc y calcio, que lleva muy mucho. El parámetro de congelación ha dado un valor bastante mejor que lo declarado por el fabricante. Si bien es cierto, también la viscosidad a 40 grados ha dado bastante más viscosidad y eso es un punto en contra. Y por lo general el resto de parámetros muy correctos, el azufre muy bien medido, la concentración de cenizas
está bien. El TBN no va a batir ningún récord, pero está también bastante bien. Y el parámetro de inflamación es incluso superior al Valvoline 5W30 que vimos ayer. Me hubiese gustado conocer el porcentaje de evaporación NOAC, pero con todo y con ello, el tema de donde más cojea este aceite sin duda es la base utilizada, una base predominantemente mineral, que recordad es de las bases más sencillas y más baratas de producir, así como también las que tienen peores cualidades y características. Si bien se ha aditivado con una pequeña concentración de base HC, pero ese 20-30% prácticamente va a hacer poco o nada. Así que a grosso modo este tipo de aceite pues ya no un aceite del montón, sino del montón es de los que está pues, por la parte más baja del montón. Pero dentro de lo malo que ha utilizado sobre todo la base, que como he dicho una base mineral de las más básicas y sencillas y baratas de producir que hay, a su favor juega el precio, ya que bueno, por un lado, sobre todo, hay que tener en cuenta que, como he indicado al principio del vídeo, este aceite pertenece a la gama más baja de Total, incluso hay una inferior, que es la gama Quartz 5000, pero esos ya sí que son aceites minerales puros y duros sin ningún tipo de aditivación HC. Y en cuanto al precio, pues este aceite, la garrafa de 5 litros, donde más barata la vais a encontrar, en torno a 15-16 euros aproximadamente, y donde más cara 20-21 euros. Por lo que cuesta, pues prácticamente no se puede pedir más. Un detalle que he dejado para el final y que me parece bastante importante indicar es que el fabricante Total ha cambiado el diseño de sus envases, así como el color, el serigrafiado y demás. Yo he utilizado y voy a utilizar en la portada del vídeo el modelo antiguo, ya que es el más familiar, el que todos tenemos ya más que reconocido y que de seguro aún a todas las tiendas le queda bastante stock, así que este que pongo en la foto tardaremos aún un par de meses para que se vea de manera habitual. Ahora bien, también es cierto, y como a mí me gusta recomendar, que si tienes esos 15-20 euros para poder comprar este aceite, yo te recomiendo pasar dentro del mismo fabricante Total, por ejemplo, a su hermano mayor, el 5W40. Buscando por la red, así en muchas páginas web, lo vas a encontrar prácticamente al mismo precio o apenas una diferencia de 2, 3, 4, 5 euros en el peor de los casos, y es muchísimo mejor aceite que el DW40. Y ya no solo el 5W40 mejor que este DW40 concreto de Total, ya os adelanto que más adelante iremos viendo otros modelos de DW40, pero siempre se cumple que en este rango de precio y en esta viscosidad prácticamente de cualquier otro fabricante más conocido, incluso fabricantes que en principio están considerados como fabricantes top, se repite siempre la misma formulación: gran cantidad de base mineral grupo 2 y una concentración homeopática de grupo 3. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. No me quiero ir sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, ya somos alrededor de 230 usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con los coches, las motos, aceites, filtros, recambios, frenos, trucos de mecánica, ofertas de tienda online, etc. Comparte el vídeo, que seguro tiene algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú es aficionado a la mecánica y os realizáis el mantenimiento vosotros mismos a vuestros vehículos. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.